Hola, ¿cómo están, queridas familias? Bienvenidos al Laboratorio de Pautas de Crianza. Hace 15 días compartimos una infografía acerca de cómo hablar de sexualidad con los hijos, en la cual compartíamos 3 tips generales. Uno era hablar en el momento adecuado, es decir, cualquier momento es adecuado para hablar de sexualidad, y el momento clave o más preciso es cuando el niño, niña o adolescente ponga el tema. El tema puede aparecer por muchas formas, porque el niño pregunta por alguna parte del cuerpo, porque la niña se le hace raro que ella tenga vagina y el papá tenga pene. Y desde ahí, desde ese pequeño momento, muy pequeño, temprano momento en el que un niño se pregunta por esas cosas, es el instante adecuado para poder hablar. El instante siempre es cuando las preguntas nazcan en los niños o en los adolescentes. Darles información que no están pidiendo, darles información que no les está llegando, no es adecuado, o por lo menos no es recomendable, a menos que esté dentro de un plan específico mediante el cual tú quieras entrenar la vida psicosexual de tu hijo o hija. Sin embargo, las instituciones educativas tienen eso ya dentro de sus pensums y dentro de sus mallas curriculares y lo tienen pensado. Más adelante hablaremos sobre cómo acompañar la sexualidad o el desarrollo sexual de nuestros hijos. Por hoy simplemente enfócate en esta idea. El momento adecuado para hablar de sexualidad con nuestros hijos es cuando ellos traigan las preguntas. Lo segundo es que debemos acomodarnos al lenguaje de nuestros hijos. Esto sirve para cualquier relación humana. Cuando yo entiendo cómo se comunica el otro, la comunicación va a ser mucho más efectiva y yo voy a poder comunicar lo que quiero comunicar. Cuando yo entiendo en qué momento de su desarrollo del lenguaje y del pensamiento está mi hijo y acomodo la información de la sexualidad a la edad o al momento que está viviendo mi hijo, ya sea un niño pequeño o incluso un adolescente, la información que va a recibir va a ser más efectiva. Obviamente es importante que tú como padre o como cuidador te entrenes muy bien y te tengas la información adecuada. He visto infinidad de veces donde cuidadores o padres no tienen la información sobre la sexualidad adecuada y transmiten la información que no es. Entonces es muy importante eso, y que creo que es como un elemento importante y podría ser un tip más con respecto al tema de cómo hablar de sexualidad con nuestros hijos. Lo primero es tener una claridad muy grande sobre cómo estamos en temas de educación sexual e informarnos de una manera adecuada. Quiero contarte una historia. Hace unos años, en un colegio en el que yo trabajaba, una mamá se acercó a mí muy ansiosa y muy preocupada porque veía que su hijo de 5 años estaba teniendo conductas prácticamente masturbatorias con un cojín. Es decir, jugaba con el cojín como si estuviese teniendo relaciones sexuales. Claro, esto le generaba mucha ansiedad a esta mamá. Lo primero que hay que tener claro en este caso es que es muy diferente un niño de 5 años que está haciendo esto a un adolescente de 12 o 13 años que lo esté haciendo. Son cosas muy diferentes porque el cuerpo y la mente y las emociones de estos dos niños son muy diferentes. Entonces es muy importante tener en cuenta la edad. Evidentemente, pues esto abrió una preocupación en casa y generó la necesidad de hablar de sexualidad. Lo que hicimos fue generar una estrategia muy interesante y que hoy te la traigo, te la comparto para que la puedas replicar en tu casa. Lo que hicimos fue que cada 8 días en el desayuno se reunían la familia, papá, mamá, el niño de 5 años y la niña de 3 a conversar acerca de la sexualidad. ¿Pero cómo lo hacían? Lo hacían a través de libros diseñados exclusivamente para estos niños. A través de estos libros, de manera didáctica, se fueron aprendiendo las partes del cuerpo, el autocuidado, la importancia de lo público y lo privado, etcétera, que como les digo son temas que vamos a tocar más adelante, cómo prevenir el abuso sexual y todo en un lenguaje y con ilustraciones para los niños, llamando las cosas por su nombre y conversando de esto de una manera natural.
que viene siendo otro de los elementos importantes para poder hablar con nuestros hijos de sexualidad, y es entender que la sexualidad es una parte natural de la experiencia humana. Cuando ves que tu hijo está tocándose su pene o su vagina y descubres que le está gustando, lo peor que puedes hacer es censurarlo, regañarlo o decirle que eso no se hace, sino que simplemente tienes que indagar qué está pasando, por qué lo está viviendo, por qué le gusta, acompañarle a entender que hay espacios para eso y espacios en donde no se hace, y poder desde su lenguaje y con naturalidad hacerle entender que la sexualidad es algo natural. Porque cuando nosotros hemos crecido con creencias sexuales relacionadas con el pecado, con la suciedad, con la maldad, muchos de nosotros tuvimos la experiencia de pensar que la sexualidad era mala, que la sexualidad debía evitarse, que la masturbación era pecado o cosas por el estilo. Y todas estas cosas generan un impacto muy grande en el ejercicio de la sexualidad más adelante y obviamente en el compartir la sexualidad con nuestros hijos también. Así que es importante que se trabaje con naturalidad. Los tabúes y las censuras y las condenas de lo sexual son altamente recomendables. Es altamente recomendable que las evitemos para que no haya una confusión en la mente de un niño que está explorando su cuerpo y que no se sienta cómodo explorando su cuerpo porque su mamá o su papá le dijeron que es pecado que se toque. Y eso va a generar a futuro falta de autoimagen, falta de autocuidado, porque si no me puedo tocar, entonces no me voy a cuidar bien. Que he conocido personas de 35, 37 años que todavía no conocen bien su cuerpo y su genitalidad, o qué cosas les hacen sentir bien o no, o cómo se relacionan en su autocuidado gracias a que cuando eran pequeños les dijeron no te toques, la sexualidad es mala, la desnudez es mala, etc. Lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos es a contextualizar su sexualidad. Poco a poco vamos a ir avanzando en estos temas. Espero que este tema de hoy te traiga muchas preguntas y puedas compartirlas de tal forma que podamos ampliar estos temas de una manera mucho más importante. Nos vemos el próximo sábado con más Laboratorio de Pautas de Crianza, y no olvides compartir esta información con otras familias que seguramente se están preguntando ¿cómo le hago para hablar de sexualidad con mi hijo? Nos vemos la próxima semana y muchas gracias por estar acá.